Me parece que este tema hay que tomarlo verdaderamente con seriedad. No se puede venir a una mesa de debate simple y sencillamente con 2, 3 tarjetas. Hay que entrarle al tema de fondo. Hay que ser serios, por favor. Y me parece, incluso cuando hablas tú de que nadie califica bien el paquete económico, perdone, pero Moody's se anticipó al paquete económico. Es una perspectiva negativa. No, lo que pero pasa déjame es que ustedes terminar. voy a concluir. Yo los dejé. Voy a concluir. Moody's pone perspectiva negativa futura, no a presente. Y ojo, hay 7 calificadoras más, que son Standard & Poor's, Fitch Ratings, Japan Credit, HR Ratings de México Bermud, DBRS, Morningstar y Kroll Bond. Todas nos dan una buena calificación en niveles de Baa22, que son para mantener un grado de inversión por encima de lo necesario. Así es que, perdón, mentiras a otro lado. Yo entiendo que para ellos sea un exceso histórico el haber sacado 9.5 millones de personas de la pobreza. ¿Por qué? Porque ellos siempre fueron una máquina generadora de pobres. Si no, vayamos al sexenio de Felipe Calderón y al de Enrique Peña Nieto, que generaba más de 100,000 personas pobres, mes por mes, mientras que nosotros sacamos a una gran parte de las y de los mexicanos, sí, a través de programas de bienestar. A los que a ustedes no les gusta, los que votaron en contra, por cierto. Nosotros seguiremos. Nosotros no votamos el PAN sí, el PAN sí. Bueno, pero Movimiento Ciudadano. No quiero aclarar. No, hoy sí ya les conviene. Hoy sí ya les conviene. Hoy sí ya les conviene. Me queda claro. Y nos acompaña esta noche en la mesa el diputado por el Partido Revolucionario Institucional, Samuel Palma. Diputado, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes. Es un viernes, pareciera viernes, pero es martes de locura el tráfico en la Ciudad de México. Llueve y esto ha ocasionado una serie de retrasos con nuestros compañeros colaboradores. Lo vamos escuchando, diputado Palma. Un primer comentario: el presupuesto, programas sociales y trenes, prioridades, Sedena y salud, por poner algunos, son los que pierden. Pues sí, exactamente, eso nos preocupa muchísimo. De entrada, pues había que iniciar ahora sí con los presupuestos del presupuesto, ¿verdad? Y la idea de la meta sobre crecimiento económico es en sí mismo, digamos, polémica, porque están hablando de un crecimiento económico entre el 2 y el 3%, que contrasta con lo que ha fijado otras instituciones, otros analistas, especialmente pues, el Banco de México, que habla de una expectativa de crecimiento económico del 1.2% para el año que entra. Arturo Ávila, diputado por Morena, ¿cómo estás, Arturo? Bien, con ¿Optimista, el gusto de saludarte. ¿Optimista el presupuesto? Pues no es que sea optimista, es que yo creo que las variables económicas están dadas. Hay derrotistas, la oposición es derrotista, ya los conocemos, ellos le apuestan a que le vaya mal a México, aquí los escuchamos y ya sabemos cómo son, ¿no? Nosotros vemos un presupuesto equilibrado, que primero tiene una disciplina fiscal importante, fíjate, una reducción al 3.9 del déficit público. Cuando traíamos por supuesto, un 5.9 manda una buena señal al mercado. Otra parte que me parece muy importante es que hay una redistribución del gasto. Le estamos apostando a la austeridad republicana, porque ya no queremos que exista gobierno rico con pueblo pobre. El mejor ejemplo fue el PRI y el PAN. Ellos siempre fueron gobierno rico con pueblo pobre. Estaban acostumbrados a eso. Ellos acabaron con el país. Nosotros estamos enseñando que se puede hacer política de una forma distinta. Estamos priorizando los programas de bienestar. Fíjate, seguimos aún apostándole a una política para un estado de bienestar. Las mujeres con pensiones universales de 63 a 64 años, becas para niñas, para niños, para jóvenes. El programa de salud y medicina preventiva más importante que hayamos tenido en la historia de nuestro país. Cerca de 22,000 doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, que van a hacer todo un programa de diagnóstico médico a los padrones de bienestar. No solamente eso, las apuestas que hicimos en el gobierno, en la candidatura para la presidencia de la República de infraestructura, las estamos llevando a cabo. Una inversión histórica en trenes de pasajeros. Esos que desapareció Ernesto Zedillo allá en 2007 diciendo que iba a haber mejores condiciones para los trenes en manos de la iniciativa privada y que los desaparecieron. La realidad es que tenemos una oposición muy ruidosa que quisiera que le fuera mal al país, pero pues lamentablemente se van a quedar con las ganas porque la apuesta que estamos haciendo manda una señal muy importante de que a México le va a ir muy bien. Julián Rementería, diputado por el PAN, ¿qué decir? Hola, muy buenas noches, me da gusto saludarte, saludar a toda la mesa y de luego a todo el auditorio. Bueno, si yo le creyera a Arturo, pues vamos a celebrar, destapen las botellas de champaña, ya todo está muy bien, hay que realmente disfrutar de lo bueno que viene, pero no, la verdad es que no es así, simplemente son palabras, es discurso que lo entiendo, tiene que intentar animar pues a su público, a la gente que les cree todavía y que lamentablemente pues es todavía una proporción muy importante de la población, pero los golpes de realidad, golpes de realidad nos van a ir poniendo las cosas en su lugar. No se puede hablar de un presupuesto optimista ni pesimista, lo que hay que hablar de un presupuesto realista, que es lo único que es cierto que es de todo lo que dijo Arturo. La verdad de las cosas es que lo que vemos es un presupuesto con un déficit
enorme, con una sobreestimación del ingreso, que ninguna calificadora, ningún organismo piensa que puedan tener este crecimiento del PIB. Ningún organismo en el mundo, ningún organismo en México serio lo piensa, salvo en la Hacienda. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que están pensando en que van a crecer cuando en realidad no hay sustento para ello, y por supuesto que lo que hacen es con eso, pues pensar en los libros, en los papeles, pues de alguna forma buscar cómo reducir, o piensan reducir su déficit. Que ojalá fuera cierto, porque si eso se cumpliera, pues son buenas noticias para México, y por supuesto que no estamos en contra. Lo cierto es que a mí me parece que ahí faltan a la verdad y simplemente exageran las cifras. Hay reducciones en las cosas, por ejemplo, se dice, yo recuerdo, leí ayer o antier un artículo de Pablo Iriart, donde lo dice precisamente, dice, si quieres demostrar a lo que le tienes realmente interés, demuéstrale poniendo el dinero, no poniendo solo el discurso. Bien. Y aquí solo han puesto el discurso, pero no han puesto el dinero. Y eso es realmente, esa es la realidad. Lo demás son pues palabras de Arturo, que viene aquí pues a defender su causa. Yo lo entiendo y lo hace bien, pero no es cierto lo que dice. Patricia Flores, diputada por Movimiento Ciudadano. Oye, a ver, yo coincido con mucho de lo que dice mi querido amigo Julen. Yo pensé que con lo de Arturo. No, Son el Macprián, ya lo sabes. El Macprián. Ya inventan esos nombres, ¿verdad? El primor. Bueno, a mí me parece que el presupuesto, igual, creo que los ingresos no son realistas. Hay una diferencia grande, cuando tú te metes a los números, hay una diferencia muy grande en lo que proyectan conforme a lo que es la realidad. Y coincido en esta parte que pues el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que le iba a meter dinero a pues proyectos y programas prioritarios, y no se ve en el presupuesto. Se ven recortes en alguna de esas áreas, como es salud, se ven recortes en seguridad pública, se ven recortes en medio ambiente, y bueno, pues si tú dices que es tu prioridad, se tiene que notar en el presupuesto. También considero que no es bueno ni malo, nada más que la cobija, para que nos entiendan todos los televidentes, no alcanza para todo. Y entonces hay una cobija que es de cierto tamaño, y para donde la jales vas a descobijar algún otro rubro. Entonces, ¿qué más quisiera que nos explicaran de dónde van a salir esos ingresos? Y por supuesto, en Movimiento Ciudadano estamos abiertos a escuchar cómo podemos ayudar a que los ingresos crezcan en el gobierno federal para que alcance absolutamente para todo. México necesita ingresos y necesitamos gastar. Entonces, la única cosa es que como está ahorita proyectado, yo lo que pienso, mi punto muy particular, es que el secretario de Hacienda, que todo el mundo dice que ya se quiere ir y ya no quiere estar en ese lugar, pues hace lo que le dicen, ¿no? Entonces proyecta como si fuéramos a recaudar mucho dinero, aunque no nos dicen cómo, y el gasto que está, pues ya se va a gastar en eso, ya no hay mucho para dónde jalar. Eso es lo que yo opino. Diputado Palma. Bueno, pues yo no, digamos, estos adjetivos de que somos derrotistas. Nosotros somos críticos y tenemos que ser críticos. Y crítico significa revisar y analizar y hacer polémicas sobre lo que nos presentan. Ese es nuestro papel, independientemente de lo que digan de nosotros. Y obviamente, si hay inconsistencias, yo quiero señalar que en los criterios generales de política económica de marzo, por ejemplo, se hablaba de un déficit del 3%, y ahora estamos hablando de un déficit del 3.9%. Entonces, esto verdaderamente pues es una incongruencia, o sea, en términos del propio gobierno. Entonces, estamos hablando de una economía endeudada, obviamente muy presionada por el pago de la deuda, y estamos viendo también una caída en términos reales de la inversión física. Y me preocupa mucho que el asunto de la inversión física se encuentre en un monto inferior al de la deuda. Quiere decir, por tanto, que hay elementos para suponer que parte de la deuda la van a destinar al gasto corriente. Entonces, y el gasto corriente no es un asunto que deba de ser financiado por deuda, cuando menos los datos pues no pueden amparar suficientemente el destino de esa deuda, independientemente de que obviamente preocupa mucho la caída en el gasto de la educación y el error que tuvieron que corregir de haber dicho que le iban a reducir, ¿verdad?, el presupuesto a la UNAM, que bueno, me parece a mí pues un error verdaderamente de falta de consistencia y de seriedad. Yo recuerdo una frase de Goebbels que decía: cada vez que me hablan de cultura me dan ganas de agarrar una pistola. Y esto que reduzcan el presupuesto en educación y en cultura, pues es verdaderamente alivoso y es ofensivo para los requerimientos del país. Diputado Arturo Ávila. Mira, hace 3 semanas la oposición decía cada 30 segundos una mentira. Hace 2 semanas, cada 20 segundos una mentira. Ahora, cada 15 segundos dicen una mentira. Yo lamento mucho que no se hayan dado el tiempo de estudiar el paquete económico. Me da mucha pena llegar a una mesa como esta y que no lo hayan estudiado. Pero no se preocupen, yo sí lo estudié por ustedes. Y les voy a dar unas clases el día de hoy. Miren, la parte de seguridad
Toda esta reducción que ustedes ven tiene que ver claramente con que las obras más importantes y prioritarias como el Tren Maya, como obras de infraestructura, ya no las va a hacer la Secretaría de la Defensa ni de Marina. La otra parte que me parece importante mencionar, el tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente está clarísimo, estaba contemplado el presupuesto de Conagua. En el sexenio pasado generamos y caminamos en la conclusión de muchísimos distritos de riego y también de presas. Ya no están contempladas. E incluso varias gobernadoras y gobernadores de oposición tuvieron una aprobación muy importante de proyectos hidráulicos significativos que se van a llevar a cabo con el presupuesto de infraestructura. Hay que decir que el presupuesto de educación, discúlpenme, tuvo un incremento de 12,000 millones de pesos. ¿De dónde sacan el tema de que hay una reducción? Perdónenme, fue un error de formato, que inmediatamente en cuanto llegó el presupuesto, porque yo sí soy parte de la Comisión de Presupuesto, se corrigió. La realidad es que ustedes deberían de tomarse el tiempo de estudiar a fondo el presupuesto. Habla él de un ajuste del 3.9 cuando los criterios estaban en el 3%. Sí, representa un 75%, un 1.5% menos del 5.9 que teníamos en el sexenio pasado. Eso es disciplina fiscal. Me parece que este tema hay que tomarlo verdaderamente con seriedad. No se puede venir a una mesa de debate simple y sencillamente con 2, 3 tarjetas. Hay que entrarle al tema de fondo, hay que ser serios, por favor. Y me parece, incluso cuando hablas tú de que nadie califica bien el paquete económico, perdone, pero Moody's se anticipó al paquete económico. Es una perspectiva negativa. No, lo que pero pasa es que déjame ustedes terminar. Voy a concluir. Yo los dije, voy a concluir. Que cierre Arturo, Moody's pone perspectiva negativa futura, no a presente. Y ojo, hay 7 calificadoras más, que son Standard & Poor's, Fitch Ratings, Japan Credit, HR Ratings de México Bermud, DBRS, Morningstar y Kroll Bond. Todas nos dan una buena calificación en niveles de Baa22, que son para mantener un grado de inversión por encima de lo necesario. Así es que, perdón, mentiras a otro lado. Julen. Pues mira, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Banco de México, BBVA, Citibanamex, ninguna pasa del 1.5, casualmente. Mira, la verdad de las cosas es que sí estudié el presupuesto y sí estudiamos el presupuesto. Ustedes lo que pasan, especialmente tú, Arturo, porque tienes la chamba de venir a difundir y venir a engañar a la gente en muchos lugares donde te abren los espacios, bueno, lo que vienes es a decir cosas que necesita el régimen que la gente crea. Nosotros no tenemos esa encomienda, por lo tanto tenemos la libertad de decir lo que es. En este gobierno, si le sumamos a lo que hizo el gobierno anterior que tanto defendían de Andrés Manuel, sumamos la deuda que va a estar adquiriendo este gobierno con la deuda que adquirió el gobierno pasado, va a ser del 80% respecto a lo que tenían antes de que llegara Morena. ¿Qué hubo? Entonces, ¿cómo que las cosas las están haciendo bien? Claro que no. Y luego si sumamos, para que vean el tamaño y las composiciones del presupuesto, como en una casa, tú tienes unos ingresos y tienes unos gastos. Tus ingresos puede ser tu sueldo, tus rentas, lo que puedas recibir de cualquier otra forma, ¿no? De un negocito que tengas. Bueno, pues eso es el ingreso del gobierno. Y resulta que ese ingreso del gobierno se lo gastan prioritariamente, de manera más del 70%, se lo consumen entre los intereses, las pensiones y los programas sociales. Y solo dejan el 28% para cosas como lo productivo, lo que tiene que ver con inversión productiva. Realmente lo que se está llevando este país es a una situación en la que evidentemente van a tener que hacer algo y pronto. Si no este año que viene, al siguiente en materia fiscal. Y si estos encuentros de los martes duran, aquí lo estaremos viendo cómo vamos a hablar de una reforma fiscal porque les surge, porque no han podido, porque lo han hecho mal, porque Andrés Manuel, su presidente, acabó con todos los recursos que tenía este país en los distintos fondos. Los quebró al país y ahora pues la presidenta pues lo que está haciendo es buscar cómo le hace y claro, recorta aquí, recorta acá en seguridad, en educación, en salud, en todas estas dependencias que ellos dicen que no, le dan la vuelta, es que ya la Guardia Nacional no depende de la Secretaría de Seguridad, ahora depende de la Marina, si todos los que estaban ahí les cobraban allá, es realmente una ilusión lo que vienen a tratar de defender cuando los números ahí están claros. Afortunadamente la matemática siempre 2 más 2 da 4 y no ni 5 ni 3 como quieren hacer en Morena. A ver, Patricia. A ver, porque los números ahí están, pero bueno, vamos a hablar de infraestructura que crece casi un 60%, pero yo te quiero preguntar, ¿que no se había terminado ya el Tren Maya de construir, inaugurado y estaba funcionando? ¿Por qué le destinan 40,000 millones al Tren Maya que ya estaba inaugurado, que ya estaba funcionando? Sí. ¿No? 30,000 al Tren México-Querétaro cuando las carreteras están destruidas en este país. O sea, esa parte de infraestructura, seguir con esos proyectos que aparte eran del expresidente López, ¿no? Pues ahorita lo que se requieren son inversión en infraestructura, pero en otras cosas. No es lo que ya dijeron que ya estaba concluido y que ya estaba inaugurado. Entonces, ahí están los números. Los estoy leyendo porque sí. Para ser muy, muy precisa, ¿no? El tren AIFA-Pachuca se queda con 25,000 millones, el interoceánico con la misma cantidad. Entonces, sí, la interconexión es buena noticia, pero nuestras carreteras están destruidas. ¿Por qué no le están dedicando suficiente presupuesto al tema?
Muy bien. Teníamos pensado hablar de órganos autónomos. Creo que el tema alcanzará todavía para la semana que entra. ¿Cuándo se discute? Sí, vamos a llevarlo hasta la semana que sigue. La semana que sigue. Bueno, lo dejamos pendiente porque está bueno este tema del paquete económico. ¿Les parece una última No se ve dónde va a alcanzar la lana. Una Eso es lo que última quiere ronda. decir Juan Pablo. Arturo Ávila, un remate, una conclusión. Yo entiendo que para ellos sea un exceso histórico el haber sacado 9.5 millones de personas de la pobreza. ¿Por qué? Porque ellos siempre fueron una máquina generadora de pobres. Si no vayamos al el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, que generaba más de 100,000 personas pobres, mes por mes, mientras que nosotros sacamos a una gran parte de las y de los mexicanos, sí, a través de programas de bienestar. A los que a ustedes no les gusta, los que votaron en contra, por cierto, nosotros seguiremos. Nosotros no votamos en el PAN contra. sí, el PAN sí. Bueno, pero Movimiento no Ciudadano quiero no. aclarar, no, hoy sí No, ya hay que les aclarar, conviene, hoy sí ya les conviene, No, hoy sí ya les no, conviene, no, me quedo no, grabado. Arturo. Bueno, No, finalizo diciendo, a ustedes Sí, que no nos hay que decir ven mentiras. ahí en su casa, les quiero dar muy buenas noticias. La presidenta de la República irá con programas de bienestar para las mujeres de 63 a 64 años. Vamos a iniciar el programa de vivienda más importante de nuestro país, el programa de prevención médica más importante de nuestro país, y sí, aunque les duela a los señores, vamos a recuperar los trenes de pasajeras y de pasajeros Bien. para todos ustedes que nos ven por allá. Julián Rementería, un remate. Mira, yo lo único que te podría decir es que si empiezan las comparaciones, si empiezan a hablar de estas cosas, bueno, pues en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador crecieron al 0.9%. Y en el sexenio de Calderón al 2.1 y Peña 2.5 con el excelentes H1N1 petroleros. con H1N1. O sea, la verdad de las cosas es que no tienen cómo defender su desastrosa gestión en materia económica. Realmente lo que tienen es a un país al borde de la quiebra literal, porque decía el ejemplo de la familia, si tú durante unos cuantos años mantienes más gasto que lo que ingresas, bueno, lo vas pidiendo hasta que se acabe el compadre, el amigo, el sobrino, el tío, aquel que te está prestando dinero. Aquí es lo mismo. Lo que está sucediendo es que se están endeudando, y bueno, si se estuvieran endeudando solo Moreno, bueno, pues allá ellos, pero están endeudando al país y están generando, miren, nada más les quiero decir, de aproximadamente para este mismo año, para no hablar de lo que puede pasar en el que entra, en este año 2024, los ingresos de este país deberían de ser de 9 billones de pesos, más bien, los ingresos son de 7 billones y los egresos son de 9 billones. Estamos hablando, 7 ingresan y 9 salen. Estos dos que quedan los tienen que cubrir con deuda. Y este año hacen, como decía aquí el diputado, Cerramos, la Julián. gran hazaña de reducirlo, pero si lo que hicieron fue un desastre. Patricia, un remate. A ver, breve. yo cierro diciendo, porque dice Arturo que no estudiamos el presupuesto. Ellos desaparecieron el sexenio pasado todos los fideicomisos, pero hay fideicomisos nuevos que están funcionando, donde van a mandar bolsas de dinero de excedentes de otros lados que van a desaparecer, nuevos fideicomisos que ellos hicieron, y ahí se van esas bolsas de dinero donde el ejercicio de ese dinero va a ser totalmente discrecional. Y ahí está, lo que pasa es que hay que leer la letra chiquita, pero pues en otra ocasión lo podemos discutir, Así por será. supuesto. Patricia Flores, muchas gracias, un gusto. Arturo Muchísimas Ávila, gracias, un por gusto. favor, gracias a todos. Julián Rementería, Alicia. muchas